Patricio odiaba a su empleada doméstica y la trataba como basura. Cuando se desplomó con un infarto, ella gritó: «¡Soy médica!». Lo que esta mujer humilde hizo para salvarlo lo dejó destrozado y cambió su corazón para siempre. Patricio Herrera se recostó en su silla de cuero genuino de $20,000, contemplando desde las ventanas panorámicas del piso 52 cómo las figuras diminutas corrían por las calles de una ciudad que prácticamente le pertenecía. A los 48 años, había forjado un imperio en bienes raíces y construcción que lo había convertido en uno de los magnates más temidos del país, pero también en el hombre más cruel que sus empleados habían conocido jamás. Su penthouse corporativo era un templo dedicado a su ego desmedido, pisos de mármol italiano, obras de arte contemporáneo que costaban más que las casas donde vivían sus trabajadores, y una vista de 360 grados que le recordaba constantemente que dominaba el mundo desde las alturas. Pero lo que más disfrutaba Patricio no era exhibir su riqueza, sino la sensación de poder absoluto que tenía sobre las vidas de quienes consideraba claramente inferiores a él. «Señor Herrera», la voz nerviosa de su asistente personal interrumpió su contemplación matutina a través del intercomunicador. «Acaba de llegar la nueva empleada doméstica que solicitó para mantener su oficina». «Que suba inmediatamente», respondió con tono autoritario que no admitía demora. «Y que traiga todo lo necesario. No tolero la mediocridad». Patricio había despedido a 3 empleadas domésticas en los últimos 2 meses. La primera había tenido la osadía de mover una de sus estatuas de bronce mientras limpiaba. La segunda había cometido el error imperdonable de usar el baño ejecutivo cuando él no estaba presente. La tercera simplemente había tenido la mala suerte de estar presente cuando él tuvo un mal día en la bolsa de valores. Su ritual favorito era humillar al personal de servicio. Después de años acumulando poder y dinero, había descubierto que lo que realmente alimentaba su alma era demostrar su superioridad sobre quienes dependían económicamente de él. Era un juego perverso que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte cruel. 5 minutos después, la puerta de su oficina se abrió silenciosamente. Luz María Santos entró empujando un carrito de limpieza meticulosamente organizado, con cada implemento en su lugar exacto. Tenía 45 años, llevaba un uniforme azul marino impecablemente planchado, y se movía con una elegancia natural que contrastaba enormemente con la humildad forzada que su posición social le exigía mostrar. «Buenos días, señor», murmuró Luz María manteniendo la mirada respetuosamente baja. «Soy Luz María Santos, la nueva empleada de limpieza. Estoy aquí para mantener su oficina en perfectas condiciones». Patricio la evaluó con la misma frialdad con que analizaba propiedades antes de comprarlas para demolerlas. Era una mujer de estatura media, cabello castaño recogido en un moño pulcro, y manos que evidenciaban años de trabajo manual. Pero había algo en su postura, algo en la forma cuidadosa con que organizaba sus herramientas, que le molestó inmediatamente sin que pudiera identificar exactamente por qué. «¿Cuál es tu nivel de educación?», preguntó Patricio de manera abrupta, comenzando el interrogatorio humillante que siempre aplicaba al personal nuevo. «Terminé la educación primaria, señor», respondió Luz María con voz calmada, pero que traicionaba cierta tensión. «¿Solo primaria?». Patricio sonrió con crueldad evidente. «Perfecto. Significa que entiendes instrucciones simples, sin complicarte con ideas que están por encima de tu capacidad mental». Luz María apretó discretamente los puños, pero mantuvo su compostura profesional. Había trabajado en casas de familias adineradas durante años, y había aprendido que la supervivencia económica requería tragarse el orgullo cuando fuera necesario. «Sí, señor. Entiendo perfectamente las instrucciones y me esfuerzo por cumplir con excelencia». «Veamos si eso es cierto». Patricio se levantó de su escritorio y comenzó a caminar alrededor de ella como un depredador estudiando a su presa. Regla número 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, toques nada que esté sobre mi escritorio. Cada documento, cada objeto, cada lápiz está exactamente donde debe estar. Entendido, señor. Regla número 2. Cuando yo esté presente, trabajas en completo silencio. No quiero escuchar ni un suspiro, ni el ruido de los productos de limpieza, ni tus pasos. Si no puedes limpiar silenciosamente, entonces no sirves para este trabajo». Luz María asintió.
aunque algo en sus ojos sugería que esas condiciones eran más degradantes de lo que había experimentado anteriormente. Regla número 3, y es la más importante. Patricio se detuvo directamente frente a ella, invadiendo su espacio personal de manera intimidante. Eres invisible. No me diriges la palabra, a menos que yo te haga una pregunta directa. No me miras a los ojos. No expresas opiniones sobre nada de lo que veas o escuches aquí. ¿Está suficientemente claro? Completamente claro, señor. Luz María respondió, pero había un temblor casi imperceptible en su voz que Patricio interpretó como miedo satisfactorio. Excelente. Ahora demuéstrame que puedes seguir instrucciones empezando por limpiar esa ventana. Patricio señaló hacia el ventanal principal, y hazlo correctamente. No tolero manchas, rastros, o cualquier evidencia de que una persona mediocre estuvo aquí. Luz María se dirigió hacia la ventana y comenzó a trabajar con movimientos precisos y eficientes. Patricio observó cada gesto, buscando errores que pudiera criticar, pero para su sorpresa y ligera irritación, el trabajo era impecable. Los movimientos de Luz María eran metódicos, profesionales, y demostraban una experiencia considerable. ¿Dónde trabajaste antes?, preguntó bruscamente. En casas particulares, señor. Familias que requerían estándares altos de limpieza y mantenimiento. ¿Y por qué dejaste esos trabajos? Luz María hizo una pausa casi imperceptible antes de responder. Las familias se mudaron del país, señor. Necesitaba encontrar una nueva posición. Era una mentira piadosa. La verdad era que había trabajado durante 3 años para una familia que la había tratado con respeto y dignidad, pero cuando el jefe de familia murió en un accidente, la viuda tuvo que vender la casa y reducir gastos. Luz María había perdido no solo un trabajo, sino un ambiente donde se sentía valorada como ser humano. Espero que entiendas que este trabajo requiere estándares mucho más exigentes que cualquier cosa que hayas enfrentado antes. Patricio continuó su monólogo humillante. No todos están calificados para trabajar en el ambiente de un hombre exitoso como yo. Mientras Luz María continuaba limpiando la ventana, Patricio regresó a su escritorio y fingió revisar documentos, pero en realidad la estaba observando para detectar cualquier signo de resistencia o actitud que pudiera interpretar como insubordinación. Era un hábito que había desarrollado, quebrar psicológicamente a los empleados nuevos desde el primer día, para establecer una dinámica de poder absoluto. ¿Tienes familia?, preguntó de repente, sin levantar la vista de sus papeles. Tengo una hija, señor. ¿Qué edad? 26 años. ¿Y qué hace tu hija? ¿También limpia casas como su madre? La pregunta fue formulada con una crueldad específicamente diseñada para herir. Luz María se detuvo por un segundo, y Patricio pudo notar la tensión en sus hombros. Mi hija está estudiando, señor, respondió con voz controlada. ¿Estudiando qué? ¿Cómo limpiar mejor que tú? Patricio se rió de su propio comentario, disfrutando enormemente la incomodidad que estaba causando. No podía ver las lágrimas que Luz María estaba conteniendo, ni tampoco sabía que su hija María José estaba en su último año de especialización en cardiología, habiendo sido una de las estudiantes más brillantes de su generación en medicina. Está estudiando para tener mejores oportunidades que las que yo he tenido. Luz María logró responder manteniendo la dignidad en su voz a pesar de la humillación. ¡Qué optimista!, Patricio comentó sarcásticamente. Supongo que algunas personas nunca aprenden que cada uno nace para ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad. Los hijos de empleadas domésticas raramente escapan de ser empleadas domésticas. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Luz María. Durante años había trabajado turnos dobles, había sacrificado comidas, había vendido sus pocas posesiones de valor, todo para pagar los estudios de medicina de su hija. María José no sabía la magnitud de los sacrificios que su madre había hecho, porque Luz María siempre había preferido que su hija se concentrara en estudiar en lugar de preocuparse por la situación económica familiar. Con permiso, señor, Luz María dijo suavemente, dirigiéndose hacia otra sección de la oficina, para continuar con su trabajo. Patricio sonrió con satisfacción. Había logrado su objetivo de establecer dominancia y había encontrado exactamente los puntos vulnerables que podría explotar en futuras interacciones. Era un maestro en el arte de la crueldad psicológica y había perfeccionado técnicas para quebrantar el espíritu de las personas sin llegar a ser técnicamente abusivo según las leyes laborales. Durante las siguientes 2 horas,
Mientras Luz María trabajaba meticulosamente en cada rincón de la oficina, Patricio continuó su campaña de pequeñas humillaciones. Criticó la manera en que doblaba los paños de limpieza. Se quejó de que el aroma del producto de limpieza de pisos era demasiado fuerte para su sensibilidad refinada. Le ordenó que limpiara nuevamente superficies que ya estaban impecables, simplemente para demostrar que podía controlar cada aspecto de su trabajo. Pero lo que más disfrutó fue el momento cuando recibió una llamada de negocios importante y deliberadamente elevó su voz para que Luz María escuchara cada palabra mientras él presumía sobre sus propiedades multimillonarias, sus contactos políticos y los proyectos que cambiarían el skyline de la ciudad para siempre. Era su manera de recordarle constantemente la diferencia abismal entre sus mundos. Él era un titán de la industria que movía millones de dólares con una sola decisión, mientras que ella era una mujer que dependía de limpiar los espacios que él había creado para sobrevivir. Lo que Patricio no sabía era que Luz María había estado escuchando cada palabra con una comprensión mucho más profunda de lo que él podría haber imaginado. Había reconocido términos técnicos de construcción que él había usado incorrectamente. Había notado inconsistencias en los números financieros que había mencionado, y había identificado varios errores en la terminología legal que había empleado para impresionar a quien estaba del otro lado de la línea. Pero Luz María mantuvo su silencio, continuó con su trabajo y permitió que Patricio siguiera creyendo que estaba demostrando su superioridad frente a una mujer ignorante que no podía comprender la complejidad de su mundo empresarial. Cuando terminó su turno de trabajo, Luz María había dejado la oficina en condiciones impecables. Cada superficie brillaba, cada objeto estaba perfectamente colocado, y el ambiente tenía esa limpieza pristina que solo se logra con experiencia profesional y atención meticulosa a los detalles. ¿Terminaste?, Patricio preguntó sin levantar la vista de su computadora. Sí, señor. Todo está completo según sus especificaciones. Veamos. Patricio se levantó e inspeccionó su oficina con la meticulosidad de un sargento militar buscando fallas en el dormitorio de un recluta. Revisó cada superficie, cada rincón, cada detalle, esperando encontrar algo que criticar. Pero para su frustración, no pudo encontrar ni el más mínimo defecto. Aceptable, fue todo lo que dijo, negándose a dar el reconocimiento que el trabajo claramente merecía. Gracias, señor. ¿A qué hora requiere mis servicios mañana? A las 6 de la mañana. Y espero el mismo nivel de trabajo todos los días. No hay espacio para la mediocridad en mi vida. Entendido, señor. Que tenga una excelente tarde. Mientras Luz María recogía sus implementos de limpieza y se preparaba para salir, Patricio se sintió extrañamente insatisfecho. Había esperado quebrantar más fácilmente el espíritu de esta mujer, pero había mostrado una resistencia silenciosa que lo irritaba. Había algo en su compostura, algo en la manera digna con que había tolerado sus humillaciones, que desafiaba su expectativa de dominación total. Pero era solo el primer día. Patricio estaba seguro de que con tiempo y persistencia encontraría la manera de reducir completamente la dignidad de Luz María, como había hecho con tantos otros empleados antes. Lo que no sabía era que había subestimado completamente a la mujer que acababa de contratar. Y en menos de 24 horas, esa subestimación casi le costaría la vida, y definitivamente le costaría la tranquilidad de su alma para siempre. Porque Luz María Santos no era simplemente una empleada doméstica que había aprendido a limpiar bien. Era una mujer que guardaba secretos que cambiarían el mundo de Patricio de maneras que él jamás podría haber imaginado. Y el destino estaba a punto de poner a prueba exactamente quién era realmente superior en esa relación de poder aparentemente desigual. La mañana siguiente llegó con la puntualidad implacable que caracterizaba la rutina de Patricio Herrera. A las 5:45 am ya estaba en su oficina, revisando los mercados asiáticos y planificando las humillaciones del día. Había dormido mal, perturbado por una irritación inexplicable relacionada con la nueva empleada doméstica. Algo en la compostura de Luz María había desafiado su expectativa de dominación total, y eso lo molestaba profundamente. Cuando el reloj marcó exactamente las 6:00 am, la puerta se abrió silenciosamente. Luz María entró con el mismo carrito meticulosamente organizado, pero Patricio notó inmediatamente algo diferente en su postura. Había una confianza sutil, casi imperceptible, que no había estado presente el día anterior.
Buenos días, señor, murmuró Luz María con la misma voz respetuosa, pero había algo en su tono que Patricio no pudo identificar completamente. Llegas tarde, mintió Patricio, mirando ostentosamente su reloj Rolex de $50.000. Son las 6:01. En mi empresa, la puntualidad es fundamental. Disculpe, señor. Me aseguraré de llegar 5 minutos antes a partir de mañana, respondió Luz María sin mostrar la ansiedad que Patricio esperaba provocar. Durante las primeras 2 horas, mientras Luz María trabajaba en silencio absoluto según las reglas establecidas, Patricio condujo 3 conferencias telefónicas importantes. La primera era con un grupo de inversionistas estadounidenses interesados en un complejo de rascacielos. La segunda con funcionarios municipales sobre permisos de construcción. La tercera con su equipo legal sobre un litigio multimillonario. Lo que Patricio no notó fue que Luz María había dejado de trabajar durante momentos específicos de cada llamada. Cuando él mencionó las especificaciones técnicas del proyecto de rascacielos, ella se quedó inmóvil por varios segundos. Cuando discutió los aspectos legales del litigio, sus manos se detuvieron sobre la superficie que estaba limpiando. Y cuando habló sobre los códigos de construcción municipales, Luz María levantó la vista hacia él por una fracción de segundo, con una expresión que sugería reconocimiento profundo. Pero Patricio estaba demasiado absorto en impresionar a sus interlocutores telefónicos para notar estos detalles sutiles. ¿Escuchaste eso? Patricio se dirigió a Luz María después de terminar la tercera llamada, violando su propia regla de no dirigirle la palabra a menos que fuera necesario. Acabo de cerrar un negocio de $200 millones mientras tú limpias mi oficina. ¿Entiendes la diferencia entre nuestros mundos? Luz María se detuvo y lo miró directamente por primera vez desde que había comenzado a trabajar. Entiendo perfectamente la diferencia, señor, respondió con una calma que contenía matices que Patricio no pudo interpretar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál crees que es esa diferencia? Usted maneja cifras muy grandes, señor. Debe ser una responsabilidad inmensa. Había algo en la manera en que Luz María pronunció la palabra responsabilidad, que sonó casi como una pregunta. Pero Patricio estaba demasiado satisfecho con su propia importancia para analizar el subtexto. Exactamente. Por eso es que algunas personas están destinadas a dirigir imperios, mientras que otras están destinadas a limpiar los espacios donde se toman las decisiones importantes. Luz María asintió silenciosamente y regresó a su trabajo, pero había un ligero cambio en su expresión que sugería que estaba procesando información de una manera más compleja de lo que Patricio había anticipado. A las 10:30 a.m., Patricio recibió una llamada que cambiaría el rumbo de todo el día. Era de su socio principal, Fernando Castillo, y el tono de urgencia era inmediatamente evidente. Patricio, tenemos un problema grave con el proyecto de Ciudad Esmeralda. Fernando comenzó sin preámbulos. Los ingenieros estructurales encontraron irregularidades en los cálculos de cimentación. Si no los corregimos inmediatamente, toda la construcción podría colapsar. Patricio sintió que la sangre se le helaba. Ciudad Esmeralda era su proyecto más ambicioso. Un complejo de torres residenciales de lujo, que representaba la inversión más grande de su carrera. Cualquier retraso o problema técnico podría costarle no solo millones de dólares, sino también su reputación en la industria. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó, tratando de mantener la calma. Los cálculos de resistencia sísmica están mal. Aparentemente, el equipo de ingeniería civil utilizó parámetros incorrectos para el tipo de suelo. Necesitamos una consultoría especializada inmediatamente, pero todos los expertos que hemos contactado están ocupados por las próximas 3 semanas. Patricio comenzó a sudar. 3 semanas de retraso significarían penalizaciones contractuales enormes, la pérdida de inversionistas nerviosos y posiblemente la cancelación completa del proyecto. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó con voz tensa. Hay un ingeniero especialista en suelos sísmicos que podría estar disponible, pero cobra $300.000 por una consultoría de emergencia. Y no garantiza que pueda resolver el problema. $300.000, ¿para qué? ¿Para decirnos lo que ya sabemos? Patricio, si no resolvemos esto inmediatamente, perderemos mucho más que $300.000. Podrían ser 50 millones en pérdidas totales. Mientras Patricio discutía desesperadamente las opciones con Fernando, no se dio cuenta de que Luz María había dejado completamente de trabajar y estaba escuchando cada palabra de la conversación con una atención absoluta.
Sus ojos se habían enfocado con una intensidad que habría sorprendido a Patricio si hubiera estado prestando atención. ¿Cuál es exactamente el problema con los cálculos sísmicos?, Patricio preguntó. Y Luz María notó que su voz había perdido toda la arrogancia habitual, reemplazada por pánico genuino. Los coeficientes de amortiguamiento están mal calculados para suelo tipo S3. Están usando valores para suelo tipo S1, lo cual es completamente inadecuado para la zona. Además, no consideraron las resonancias de frecuencia entre las torres gemelas. Patricio no entendía completamente la terminología técnica, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que era un problema serio. ¿Y no hay nadie en nuestro equipo que pueda corregir eso? Necesitamos a alguien con experiencia específica en dinámicas de suelos y análisis sísmico avanzado. No es algo que cualquier ingeniero civil pueda manejar. Patricio colgó el teléfono con una sensación de desesperación que no había experimentado en años. Se quedó sentado en su silla, con la cabeza entre las manos, calculando mentalmente las pérdidas catastróficas que se avecinaban. Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta cuando escuchó una voz suave detrás de él. «Disculpe, señor». Patricio levantó la vista, irritado por la interrupción. Luz María estaba parada a una distancia respetuosa, pero había algo diferente en su postura. Ya no tenía la cabeza gacha de sumisión. Lo estaba mirando directamente a los ojos. «¿Qué quieres?», preguntó con brusquedad, aunque su tono carecía de la autoridad habitual debido a su estado de agitación. «Escuché su conversación telefónica sobre el problema de cimentación sísmica en Ciudad Esmeralda». Luz María comenzó con una voz que súbitamente tenía una calidad diferente. «Creo que puedo ayudarlo». Patricio la miró como si hubiera perdido completamente la razón. «¿Disculpa? ¿Tú puedes ayudarme con problemas de ingeniería estructural?» «Sí, señor. El problema que describió su socio no es tan complejo como parece. Los coeficientes de amortiguamiento para suelo tipo S3 en zona sísmica alta requieren un análisis de respuesta dinámica específico, pero hay soluciones establecidas». Patricio se quedó completamente inmóvil. Las palabras que acababa de escuchar salir de la boca de su empleada doméstica contenían terminología técnica que él barely entendía, pronunciada con una precisión que sugería conocimiento profundo. «¿Cómo sabes esos términos?», preguntó con una mezcla de confusión y incredulidad. «Tengo algún conocimiento en el área, señor». Luz María respondió con la misma calma enigmática que había mostrado durante los últimos 2 días. «¿Qué tipo de conocimiento?». Luz María hizo una pausa, como si estuviera evaluando cuidadosamente su respuesta. «Suficiente para resolver el problema que está enfrentando». Patricio se puso de pie bruscamente, su mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. «¿Me estás diciendo que tú, una empleada doméstica que apenas terminó la primaria, entiendes de ingeniería sísmica?» «Le estoy diciendo que puedo ayudarlo con el problema específico de Ciudad Esmeralda». Luz María respondió sin inmutarse. «Esto es ridículo». Patricio comenzó a pasearse por su oficina. «Estás tratando de aprovecharte de mi situación desesperada. Probablemente escuchaste algunos términos técnicos en trabajos anteriores y ahora piensas que puedes impresionarme». «Señor Herrera», Luz María dijo, y su voz adquirió un tono de autoridad que Patricio nunca había escuchado de ella. «Las Torres Gemelas de Ciudad Esmeralda tienen 45 pisos cada una, separadas por 30 metros. En suelo tipo S3 con esas dimensiones, el periodo fundamental de vibración será aproximadamente 4.5 segundos. Si no ajustan los coeficientes de amortiguamiento modal para considerar la interacción sismo-suelo-estructura, las torres entrarán en resonancia durante un sismo de magnitud 7.5 o superior». El silencio que siguió a esta explicación fue absoluto. Patricio se había quedado con la boca abierta, procesando no solo la precisión técnica de lo que había escuchado, sino la transformación completa en la manera de hablar de Luz María. «¿Cómo?», Patricio comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. «La solución requiere un análisis dinámico no lineal con espectros de respuesta específicos para suelo S3. Luz María continuó como si estuviera dando una conferencia técnica. «Necesitan recalcular las fuerzas sísmicas usando el método de análisis modal espectral y probablemente agregar amortiguadores viscosos en los pisos superiores». Patricio se dejó caer en su silla, mirando a Luz María como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Quién eres realmente?». Luz María lo miró durante un largo momento,
como si estuviera tomando una decisión fundamental. Soy exactamente quien usted ha visto durante 2 días, señor Herrera. Una mujer que necesita este trabajo para sobrevivir. Pero también soy alguien que no puede quedarse callada cuando ve que un problema tiene solución. ¿Pero cómo sabes todo eso? Eso no es importante ahora, Luz María respondió. Lo importante es que Ciudad Esmeralda puede salvarse sin costarle $300,000 en consultorías. Patricio se quedó en silencio durante varios minutos, su mente corriendo a toda velocidad. Cada instinto empresarial le decía que era imposible que una empleada doméstica tuviera este nivel de conocimiento. Pero la precisión técnica de lo que había escuchado era innegable. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura. ¿Y podrías explicarle esto a mis ingenieros? Luz María sonrió por primera vez desde que había comenzado a trabajar para él. Puedo hacer más que explicárselo, señor Herrera. Puedo mostrarles exactamente cómo solucionarlo. Patricio se dio cuenta de que acababa de descubrir que la mujer que había estado humillando durante 2 días poseía conocimientos que podrían salvar su proyecto más importante. Pero también se dio cuenta de que había subestimado completamente a alguien que claramente era mucho más de lo que aparentaba. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó. Porque usted nunca me preguntó qué sabía hacer. Luz María respondió con una gentileza que contenía una crítica devastadora. Solo me preguntó qué nivel de educación formal había completado. La implicación era clara. Patricio había asumido que la educación formal era la única medida de inteligencia y capacidad. ¿Y qué quieres a cambio de tu ayuda? Luz María lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. Solo quiero que me trate con el respeto que merece cualquier ser humano, señor Herrera. Nada más. Patricio sintió algo moviéndose en su pecho, algo incómodo que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, se encontraba en la posición de necesitar desesperadamente a alguien a quien había considerado inferior. Y esa persona le estaba pidiendo algo que debería haber sido un derecho básico desde el principio. Respeto humano. Está bien, dijo finalmente. Si puedes resolver este problema, te prometo que las cosas van a cambiar. Lo que Patricio no sabía era que Luz María Santos estaba a punto de demostrar que había estado compartiendo su espacio durante 2 días con una de las mentes más brillantes en ingeniería estructural que había conocido en su vida. Y que el respeto que ella estaba pidiendo sería solo el comienzo de una transformación que cambiaría para siempre la forma en que él veía el mundo y su lugar en él. La sala de conferencias del piso 45 nunca había sido testigo de una reunión tan extraña. Patricio Herrera se encontraba sentado en la cabecera de la mesa de mármol negro, rodeado de sus 5 ingenieros más experimentados, mientras que Luz María Santos estaba de pie junto a la pizarra digital, todavía vistiendo su uniforme de empleada doméstica. La incongruencia de la situación era tan evidente que el silencio incómodo había llenado la habitación durante los primeros 5 minutos. Señores, Patricio comenzó con una voz que traicionaba su nerviosismo. Les he pedido que vengan porque tenemos una situación crítica con Ciudad Esmeralda y esta persona tiene algunas ideas que podrían ayudarnos. El ingeniero jefe, Roberto Mendoza, un hombre de 55 años con 3 décadas de experiencia en proyectos masivos, miró a Luz María con una mezcla de confusión y condescendencia mal disimulada. Don Patricio, con todo respeto, ¿estamos realmente convocando reuniones de emergencia para escuchar sugerencias del personal de limpieza? Roberto, solo escucha lo que tiene que decir. Patricio respondió, aunque él mismo no estaba completamente convencido de lo que estaba haciendo. Luz María se acercó a la pizarra digital y, sin pedir permiso, comenzó a escribir ecuaciones complejas con una fluidez que dejó a todos los presentes completamente atónitos. Sus movimientos eran precisos, seguros, y demostraban una familiaridad absoluta con conceptos de ingeniería avanzada. El problema fundamental de Ciudad Esmeralda, comenzó Luz María con una voz que había perdido completamente la sumisión de los días anteriores. No es solo que utilizaron coeficientes incorrectos para suelo tipo S3. El problema es que no consideraron el efecto de interacción dinámica entre las torres gemelas. Escribió en la pizarra, TD 0.1 xn, donde n representaba el número de pisos. Para torres de 45 pisos, el periodo fundamental teórico sería 4.5 segundos. Pero cuando tienes 2 estructuras idénticas separadas por 30 metros, en suelo S3,
El efecto de resonancia cruzada puede amplificar las fuerzas sísmicas hasta en un 40%. Roberto Mendoza se inclinó hacia adelante, claramente intrigado a pesar de su escepticismo inicial. ¿Está sugiriendo que tenemos un problema de acoplamiento modal? Exactamente. Luz María respondió y comenzó a dibujar diagramas de fuerzas con una precisión que habría impresionado a cualquier profesor de ingeniería estructural. Cuando las frecuencias fundamentales de ambas torres coinciden, y considerando que están construidas sobre el mismo estrato de suelo, el fenómeno de resonancia puede crear amplificaciones que los códigos de construcción estándar no contemplan. La ingeniera sísmica del equipo, doctora Carmen Valdés, se puso de pie abruptamente. Un momento. ¿Cómo sabe usted sobre acoplamiento modal en estructuras gemelas? Eso es un área de investigación muy especializada. Luz María hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. He tenido experiencia en el campo. ¿Qué tipo de experiencia?, presionó la doctora Valdés. En lugar de responder directamente, Luz María continuó escribiendo ecuaciones en la pizarra. Esta vez, eran fórmulas de análisis dinámico no lineal que requerían conocimiento de matemáticas avanzadas y teoría de vibraciones que muy pocos ingenieros dominaban completamente. La solución requiere 3 modificaciones principales. Luz María continuó. Primero, instalar amortiguadores de masa sintonizada en los pisos 35, 40 y 45 de ambas torres para interrumpir la resonancia. Segundo, ajustar la rigidez estructural de una de las torres modificando el sistema de arriostramiento. Y tercero, implementar un sistema de control semiactivo que pueda responder en tiempo real a las frecuencias sísmicas. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada persona en la habitación. Los 5 ingenieros intercambiaban miradas de asombro y incredulidad. Roberto Mendoza fue el primero en hablar. Señora, perdón, ¿cuál es su nombre completo? Luz María Santos, respondió ella. Señora Santos, lo que acaba de proponer es una solución de ingeniería sísmica avanzada que requiere años de estudio especializado. ¿Dónde obtuvo este conocimiento? Luz María miró hacia Patricio, quien estaba observando todo con una expresión de shock total. Durante 3 días, había estado humillando a esta mujer, tratándola como si fuera incapaz de entender conceptos básicos, y ahora estaba presenciando una demostración de expertise técnico que superaba a la mayoría de profesionales en el campo. ¿Realmente importa dónde lo aprendí?, Luz María preguntó suavemente. Lo importante es si la solución funciona. Por supuesto que importa, exclamó la doctora Valdés. No podemos implementar modificaciones estructurales multimillonarias basadas en las sugerencias de alguien sin credenciales verificables. Tiene razón. Luz María asintió calmadamente. ¿Tienen acceso a modelado computacional aquí? Sí, tenemos software ETAPS y SAP 2000, respondió el ingeniero computacional del equipo. Perfecto. ¿Me permiten demostrar la validez de mi propuesta? Durante las siguientes 2 horas, Luz María trabajó en la computadora con una fluidez que dejó a todos completamente abrumados. Creó modelos tridimensionales complejos de las torres gemelas, implementó las modificaciones que había sugerido y corrió análisis dinámicos que confirmaron matemáticamente cada una de sus predicciones. Patricio observaba desde su silla, sintiendo como si estuviera viviendo en una realidad alternativa. La mujer que había contratado para limpiar su oficina estaba demostrando un nivel de competencia técnica que él no había visto ni en consultores que cobraban miles de dólares por hora. Los resultados son inequívocos, Luz María anunció después de completar el análisis. Con las modificaciones propuestas, las fuerzas sísmicas se reducen en un 35% y el factor de seguridad aumenta de 1.2 a 2.1, muy por encima de los requerimientos del código. Roberto Mendoza revisó los resultados en pantalla, verificando cada cálculo. Esto es brillante. No solo resuelve el problema, sino que hace que las torres sean más seguras de lo que estaban originalmente planeadas. ¿Cuál sería el costo de implementar estas modificaciones?, preguntó Patricio, finalmente encontrando su voz. Aproximadamente $80,000, Luz María respondió, en comparación con los $300,000 de la consultoría externa, y los 50 millones que habría perdido si el proyecto hubiera fallado. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era de incredulidad, sino de respeto y asombro profesional. Señora Santos,
La doctora Valdés se acercó a Luz María con una expresión completamente transformada. Necesito hacerle una pregunta directa. ¿Cuál es su formación académica real? Luz María miró nuevamente hacia Patricio, quien asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso silencioso para revelar la verdad. Tengo un doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad Nacional, con especialización en dinámica de suelos y análisis sísmico. Luz María dijo con una voz que súbitamente tenía toda la autoridad académica que había estado ocultando. También tengo una maestría en matemáticas aplicadas y he publicado 18 artículos en revistas internacionales de ingeniería sísmica. La revelación golpeó la habitación como una bomba. Los 5 ingenieros se quedaron mirándola con expresiones que mezclaban admiración, confusión y vergüenza por haber dudado de ella. Patricio sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada encima. Durante 3 días había estado humillando a una de las ingenieras más calificadas del país, tratándola como si fuera ignorante, burlándose de su nivel educativo. ¿Doctora Santos? Roberto Mendoza se puso de pie con respeto evidente. ¿Es usted la autora del paper sobre interacción sismo-suelo-estructura en edificios de gran altura que se publicó en el Journal of Earthquake Engineering? Sí, Luz María respondió simplemente. Ese artículo revolucionó los criterios de diseño sísmico en Latinoamérica, exclamó la doctora Valdés. Lo uso como referencia obligatoria en mis clases universitarias. Patricio se levantó lentamente de su silla, sintiendo que las piernas le temblaban. ¿Por qué?, preguntó con una voz quebrada. ¿Por qué trabajas como empleada doméstica si eres... ¿esto? Luz María lo miró con una expresión que mezclaba tristeza profunda con una dignidad inquebrantable. Porque a veces, las circunstancias de la vida nos obligan a aceptar trabajos que están por debajo de nuestras capacidades para sobrevivir. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que alguien con tu formación termine limpiando oficinas? Luz María completó la pregunta. Es una historia larga, señor Herrera. Pero la versión corta es que hace 3 años perdí mi posición en la universidad por conflictos políticos internos. Mi investigación sobre códigos de construcción antisísmicos amenazaba los intereses de ciertos contratistas influyentes que donaban fondos a la universidad. ¿Te despidieron por hacer tu trabajo honestamente? Me hicieron la vida imposible hasta que tuve que renunciar. Bloquearon mis publicaciones, sabotearon mis proyectos de investigación y se aseguraron de que ninguna otra institución académica me contratara. Cuando agoté mis ahorros pagando los estudios de medicina de mi hija, tuve que aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Patricio sintió náuseas. Tu hija, la que está estudiando... María José se graduó como médica cardióloga el mes pasado. Luz María sonrió con orgullo genuino. Es residente en el Hospital Central. Ella no sabe que he estado trabajando como empleada doméstica para pagar sus estudios. Cree que tengo un trabajo administrativo de medio tiempo. La habitación quedó en silencio absoluto. La historia que acababan de escuchar era un testimonio devastador sobre cómo el sistema podía fallarle a las personas más brillantes y dedicadas. Roberto Mendoza se acercó a Luz María con respeto evidente. Doctora Santos, sería un honor trabajar bajo su supervisión en este proyecto. Un momento, Patricio intervino, su mente trabajando rápidamente. Luz María, doctora Santos, no puede seguir trabajando como empleada doméstica. Señor Herrera, necesito este trabajo. Luz María respondió. No tengo otras opciones en este momento. Sí las tienes. Patricio dijo firmemente. Te estoy ofreciendo la posición de directora de ingeniería estructural de mi empresa. Salario de $200,000 anuales, beneficios completos y autonomía total sobre todos los proyectos técnicos. Los ingenieros intercambiaron miradas de aprobación. Era obvio que todos respetaban las credenciales y la competencia de Luz María. ¿Por qué haría eso? Luz María preguntó con cautela. Porque he sido un idiota completo, Patricio admitió. Y por primera vez en décadas, había humildad genuina en su voz. He pasado 3 días humillando a alguien que es infinitamente más inteligente y más valiosa que yo. No puedo deshacer eso, pero puedo intentar compensarlo. No necesito compensación, señor Herrera. Solo necesito que me trate con dignidad. Entonces eso es lo que vas a tener. Dignidad, respeto y reconocimiento por quien realmente eres. Luz María miró alrededor de la habitación,
viendo las caras expectantes de los 5 ingenieros que ahora la miraban como la profesional altamente calificada que siempre había sido. ¿Y qué pasa con las reglas que estableció? ¿Sobre ser invisible, no hablar, no expresar opiniones? Patricio sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Esas reglas fueron producto de mi arrogancia y mi crueldad. Las cancelo todas. De hecho, quiero que sepas que durante los últimos 3 días has sido la persona más valiosa en este edificio, y yo fui demasiado ciego para verlo. Acepto la posición, Luz María dijo finalmente, pero con una condición, la que quieras. Quiero implementar un programa para identificar y ayudar a otros profesionales calificados que pueden estar trabajando en posiciones por debajo de sus capacidades debido a circunstancias difíciles. Hay muchas personas como yo que han sido víctimas del sistema. Hecho, Patricio respondió inmediatamente, con presupuesto ilimitado. Mientras los ingenieros comenzaron a rodear a Luz María para discutir detalles técnicos del proyecto Ciudad Esmeralda, Patricio se quedó solo en su silla, procesando la magnitud de lo que había descubierto. Durante 3 días había estado compartiendo su espacio con una de las mentes más brillantes en su campo, y había desperdiciado esa oportunidad tratándola como si fuera menos que humana. Pero más que eso, se había dado cuenta de algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el valor humano. La inteligencia, el talento y la dignidad no tenían nada que ver con el estatus social o la posición económica. Y había aprendido esa lección de la manera más humillante posible, siendo salvado por alguien a quien había considerado inferior. Mientras observaba a Luz María explicando conceptos complejos a ingenieros que la escuchaban con respeto genuino, Patricio se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre, y que esa transformación apenas estaba comenzando. 24 horas después de la revelación que había cambiado todo, la oficina ejecutiva de Patricio Herrera se había transformado en el epicentro de una tormenta que nadie había anticipado. La noticia de que la nueva directora de Ingeniería Estructural había sido empleada doméstica hasta ayer había corrido por el edificio como fuego incontrolable, generando reacciones que iban desde el asombro hasta la indignación más absoluta. Patricio se encontraba sentado frente a su escritorio, observando a través de las ventanas panorámicas mientras esperaba la llegada de su equipo directivo, para lo que sabía sería la reunión más difícil de su carrera empresarial. Había pasado la noche entera sin dormir, no por estrés financiero como había ocurrido tantas veces antes, sino por algo completamente diferente. Vergüenza genuina y una comprensión dolorosa de lo que había estado haciendo mal durante décadas. El intercomunicador sonó con la voz tensa de su secretaria. Señor Herrera, su equipo directivo está aquí, y debo informarle que parecen muy alterados. ¡Que pasen!, Patricio respondió, preparándose mentalmente para la confrontación que sabía se avecinaba. La puerta se abrió, y entraron 5 de sus ejecutivos más poderosos, con expresiones que variaban entre la confusión, la ira y la incredulidad total. El vicepresidente de operaciones, Mauricio Vega, un hombre de 52 años conocido por su rigidez corporativa, fue el primero en hablar. Patricio, necesitamos una explicación inmediata de lo que está pasando. Comenzó con un tono que bordeaba la insubordinación. Toda la empresa está hablando de que contrataste a una empleada doméstica como directora ejecutiva con un salario de $200,000. La información es correcta. Patricio respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Luz María Santos es ahora nuestra directora de Ingeniería Estructural. Esto es una locura, exploró Sandra Jiménez, vicepresidenta de Recursos Humanos. ¿Sabes el precedente que esto establece? ¿Sabes las implicaciones legales y corporativas de promover a alguien sin seguir protocolos establecidos? Las implicaciones son que finalmente estamos contratando a la persona más calificada para el puesto. Patricio respondió. ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer? Mauricio se inclinó hacia adelante agresivamente. Patricio, no puedes promover a personal de servicio a posiciones ejecutivas basándote en un capricho emocional. Esto va contra todo lo que hemos construido como empresa seria. ¿Un capricho emocional? Patricio sintió una irritación creciente. Mauricio, ¿sabías que la doctora Santos salvó el proyecto Ciudad Esmeralda ayer? Un proyecto de $50 millones que estaba a punto de colapsar completamente. ¿Doctora?, preguntó Carmen Ruiz, directora financiera, con sarcasmo evidente. ¿Ahora las empleadas domésticas también tienen doctorados?
Luz María Santos tiene un doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad Nacional, una maestría en Matemáticas Aplicadas, y ha publicado 18 artículos en revistas internacionales. Patricio respondió firmemente. Es una de las expertas más reconocidas en análisis sísmico de Latinoamérica. El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Los 5 ejecutivos intercambiaron miradas que mezclaban sorpresa con escepticismo. Eso es imposible, declaró Diego Morales, vicepresidente de Desarrollo. Si tiene esas credenciales, ¿por qué estaba trabajando como empleada doméstica? Porque el sistema le falló, Patricio respondió. Y por primera vez en décadas, había dolor genuino en su voz. Fue víctima de políticas universitarias corruptas, perdió su posición por razones que no tenían nada que ver con su competencia, y tuvo que aceptar cualquier trabajo disponible para sobrevivir y pagar los estudios de medicina de su hija. Sandra se puso de pie abruptamente. Patricio, incluso si eso es cierto, no puedes reestructurar toda nuestra jerarquía corporativa basándote en una historia triste. Tenemos procedimientos, protocolos, estructura organizacional. ¿Sabes qué, Sandra? Patricio se levantó también, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Durante los últimos 20 años, nuestros procedimientos y protocolos han resultado en que contratemos a personas menos calificadas para posiciones importantes, mientras que talentos extraordinarios como el de Luz María han sido completamente ignorados. Eso es un argumento emocional, no lógico. Mauricio respondió. No puedes dirigir una empresa multimillonaria basándote en sentimientos. No estoy dirigiendo basándome en sentimientos. Estoy dirigiendo basándose en resultados. Patricio comenzó a caminar alrededor de la mesa de conferencias. En 24 horas, la doctora Santos resolvió un problema que habría costado $50 millones. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes generó ese nivel de valor agregado para la empresa? La pregunta golpeó como una bofetada. Los 5 ejecutivos se miraron entre ellos, claramente incómodos. Carmen se aclaró la garganta. Patricio, entendemos que puedes estar impresionado por las habilidades técnicas de esta persona, pero promocionar a alguien de empleada doméstica a directora ejecutiva en un día va a crear problemas internos masivos. ¿Qué tipo de problemas? Los otros empleados van a pensar que el mérito no importa, que las promociones son arbitrarias. Sandra explicó. Va a destruir la moral y la estructura de incentivos que hemos construido. ¿La estructura de incentivos que hemos construido? Patricio repitió con incredulidad creciente. ¿Te refieres a la estructura donde promovemos a personas basándose en conexiones políticas, títulos de universidades caras y habilidades para la política corporativa en lugar de competencia real? Diego se puso tenso. Eso es una acusación muy seria, Patricio. ¿Es una acusación o es la verdad? Patricio los miró directamente. Diego, ¿cuándo fue la última vez que revisaste las credenciales reales de tu equipo de desarrollo? ¿Sabes si realmente tienen las habilidades que dicen tener, o los contrataste porque tienen los contactos correctos? Mis empleados tienen títulos de las mejores universidades. Diego respondió defensivamente. Luz María también tiene títulos de la mejor universidad del país. Patricio contraatacó. La diferencia es que ella demostró su competencia salvando nuestro proyecto más importante, mientras que tu equipo ha costado millones en sobrecostos y retrasos en los últimos 2 años. La tensión en la habitación se había vuelto palpable. Los ejecutivos se dieron cuenta de que Patricio no solo estaba defendiendo su decisión sobre Luz María, sino que estaba cuestionando fundamentalmente la manera en que habían estado operando como empresa. Mauricio trató de retomar el control de la conversación. Patricio, entendemos que quieras reconocer el trabajo de esta persona, pero hay maneras apropiadas de hacerlo. Podrías darle un bono, una promoción gradual, o crear una posición consultiva. ¿Por qué gradual? Patricio preguntó. ¿Porque trabajaba como empleada doméstica? ¿Porque no tiene la apariencia correcta para ser ejecutiva? ¿O porque desafía nuestras suposiciones sobre quién merece estar en posiciones de liderazgo? Carmen se puso de pie, claramente frustrada. Patricio, no puedes acusarnos de discriminación por expresar preocupaciones legítimas sobre procedimientos corporativos. No los estoy acusando de discriminación intencional, Patricio respondió. Los estoy acusando de algo peor, ceguera sistemática hacia el talento real cuando no viene empaquetado de la manera que esperamos. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió, y Luz María entró,
llevando una carpeta gruesa y vistiendo un traje de negocios elegante pero discreto que había comprado esa mañana. Su transformación física era notable, pero más impactante era la confianza natural con que se movía en el ambiente corporativo. «Disculpen la interrupción», dijo profesionalmente. «Tengo los análisis finales del proyecto Ciudad Esmeralda para revisión». Los 5 ejecutivos la observaron con una mezcla de curiosidad y evaluación crítica. Era obvio que estaban buscando cualquier signo de que no pertenecía a ese ambiente. «Doctora Santos», Patricio dijo, «permíteme presentarte a mi equipo directivo. Estábamos discutiendo su integración a la empresa». Luz María miró alrededor de la habitación, y Patricio pudo ver en sus ojos que inmediatamente había captado la tensión y la naturaleza de la conversación que había interrumpido. «Entiendo que mi promoción ha generado inquietudes», Luz María dijo con una diplomacia que impresionó a Patricio. «Me gustaría abordar cualquier preocupación que puedan tener». Sandra fue la primera en responder. «Doctora Santos, nuestra preocupación principal es sobre los procedimientos. En una empresa como esta, tenemos protocolos establecidos para promociones y contrataciones ejecutivas». «Por supuesto», Luz María asintió. «¿Cuáles son específicamente los protocolos que no se siguieron?». Carmen intervino. «Normalmente requerimos entrevistas con múltiples departamentos, referencias verificadas y un periodo de evaluación de desempeño de al menos 6 meses». «Entiendo», Luz María respondió calmadamente. «¿Esos mismos protocolos se aplicaron cuando contrataron al actual director de Ingeniería Civil?». Diego frunció el ceño. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque según los registros que he revisado esta mañana, él fue contratado inmediatamente después de graduarse, sin experiencia previa en proyectos de la magnitud que maneja esta empresa, basándose principalmente en una recomendación de su padre, quien era socio de la empresa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luz María había identificado con precisión exacta una de las contrataciones más cuestionables en la historia reciente de la empresa. Mauricio se puso rígido. «Esa es una situación completamente diferente». «¿En qué sentido?». Luz María preguntó con gentileza aparente que contenía un filo cortante. «Porque él tenía las conexiones familiares correctas, mientras que yo solo tengo las calificaciones académicas y la experiencia profesional». «Doctor Santos». Sandra trató de retomar el control. «Nadie está cuestionando sus calificaciones académicas. Estamos cuestionando el proceso. El proceso que permitió que alguien sin experiencia relevante fuera contratado como director, mientras que alguien con un doctorado y años de experiencia trabajara como empleada doméstica en el mismo edificio». Luz María respondió con una calma devastadora. Patricio observaba el intercambio con fascination. Luz María estaba manejando la hostilidad de sus ejecutivos con una combinación de profesionalismo y firmeza intelectual que él envidiaba. Además, Luz María continuó. «Me gustaría señalar que mi promoción no fue basada en capricho emocional, como escuché que sugerían. Fue basada en resultados tangibles que salvaron $50 millones en un día». «¿Podrían mostrarme qué resultados similares han producido ustedes recientemente?». La pregunta colgó en el aire como una espada de Damocles. Los 5 ejecutivos se dieron cuenta de que estaban siendo superados intelectualmente por alguien que habían subestimado completamente. Carmen trató un último intento. «Doctora Santos, incluso si acepto que tiene las calificaciones, ¿no cree que una transición más gradual habría sido más apropiada?». «¿Gradual hacia qué?», Luz María preguntó. «Gradual hacia demostrar competencias que ya he demostrado. Gradual hacia ganar respeto que ya he ganado de los ingenieros que trabajan conmigo. ¿O gradual hacia superar prejuicios sobre mi apariencia anterior?». Mauricio se puso de pie abruptamente. «Patricio, esto es exactamente lo que temíamos. Actitudes defensivas, acusaciones de discriminación». «No», Patricio lo interrumpió firmemente. «Lo que están presenciando es a alguien defendiéndose articuladamente contra ataques que no tienen base en su competencia profesional». «Señor Herrera», Luz María intervino suavemente. «¿Puedo hacer una sugerencia?». «Por supuesto. Propongo que implementemos un período de evaluación de 90 días. Durante ese tiempo, me haré responsable de 3 proyectos específicos que están actualmente problemáticos en la empresa. Si no logro resultados medibles y significativos, renunciaré voluntariamente». Los ejecutivos intercambiaron miradas. Era una propuesta que no podían rechazar sin verse completamente irracionales. «¿Y si tienes éxito?».
Sandra preguntó. Si tengo éxito, espero que reconsideren sus suposiciones sobre lo que constituye calificaciones apropiadas para el liderazgo corporativo. Luz María respondió. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Qué proyectos específicos propones? Primero, terminar Ciudad Esmeralda bajo presupuesto y antes de la fecha límite. Segundo, resolver los problemas de ingeniería en el proyecto Torres del Sol que han causado retrasos de 8 meses. Y tercero, desarrollar un nuevo sistema de evaluación de talento que identifique competencias reales en lugar de credenciales superficiales. Era una propuesta ambiciosa que cubría tanto aspectos técnicos como organizacionales. Los ejecutivos se dieron cuenta de que Luz María no solo estaba defendiendo su posición, sino que estaba proponiendo mejoras sistemáticas que podrían beneficiar a toda la empresa. Patricio sintió una admiración creciente por la mujer que había subestimado tan completamente. ¿Están de acuerdo con esa propuesta?, preguntó a sus ejecutivos. Después de intercambiar miradas, Mauricio asintió reluctantemente. 90 días, pero con la condición de que se establezcan métricas específicas y objetivas para cada proyecto. Perfecto. Luz María sonrió. Y sugiero que esas métricas sean establecidas conjuntamente por este equipo directivo, para asegurar transparencia total. Mientras los ejecutivos comenzaron a discutir detalles específicos, Patricio se dio cuenta de algo fundamental. Luz María no solo había defendido su posición, sino que había transformado una confrontación hostil en una oportunidad colaborativa. Y había hecho todo eso con una gracia y una inteligencia estratégica que ninguno de sus ejecutivos tradicionales había demostrado jamás. Por primera vez en décadas, Patricio se sintió verdaderamente orgulloso de una decisión de contratación, y sabía que los próximos 90 días no solo determinarían el futuro de Luz María en la empresa, sino que transformarían para siempre la manera en que operaban como organización. 45 días después del desafío que había aceptado Luz María, la atmósfera en las oficinas de Herrera Construction había cambiado de manera tan radical que los empleados veteranos comentaban que parecía una empresa completamente diferente. Patricio se encontraba en su oficina, revisando los reportes semanales que documentaban transformaciones que él mismo había considerado imposibles apenas 2 meses antes. El primer proyecto que Luz María había tomado bajo su responsabilidad, Ciudad Esmeralda, no solo había sido completado dentro del presupuesto, sino que había terminado con un ahorro de $3 millones y 15 días antes de la fecha límite. Las modificaciones sísmicas que había implementado habían resultado en una estructura tan sólida que el edificio había recibido certificación internacional de resistencia sísmica, aumentando su valor de mercado en un 20%. Pero era el segundo proyecto, Torres del Sol, donde Luz María había demostrado verdaderamente su genialidad profesional. Torres del Sol había sido la pesadilla corporativa de la empresa durante 8 meses. Un complejo de oficinas de 30 pisos que había enfrentado problemas estructurales que ningún ingeniero había logrado resolver. Los retrasos habían costado millones en penalizaciones, y el proyecto estaba a punto de ser cancelado completamente cuando Luz María se hizo cargo. En su primera semana analizando el problema, había descubierto algo que había pasado desapercibido para todos los consultores externos. Los cimientos habían sido construidos sobre un estrato de arcilla expansiva que no había sido identificado en los estudios de suelo originales. Cuando la arcilla se saturaba durante la época de lluvias, se expandía, causando desplazamientos diferenciales que amenazaban la estabilidad de toda la estructura. La solución que Luz María había propuesto era tan innovadora que había atraído la atención de ingenieros de toda Latinoamérica. Un sistema de micropilotes de compensación que no solo resolvía el problema de asentamientos, sino que convertía la arcilla expansiva en una ventaja, utilizando su capacidad de expansión para crear un sistema de cimentación autorregulable. Señor Herrera, la voz de su secretaria interrumpió sus reflexiones. La doctora Santos está aquí con el reporte del proyecto de evaluación de talento. Que pase inmediatamente. Patricio respondió sintiendo una anticipación que se había vuelto familiar durante las últimas semanas. Luz María entró llevando una carpeta voluminosa y una tablet, con una expresión que mezclaba satisfacción profesional con algo que Patricio había aprendido a reconocer como preocupación genuina por el bienestar de los empleados. «Buenos días, Patricio», dijo.
usando su nombre de pila como había comenzado a hacer después de que él insistiera en que eliminaran las formalidades excesivas. Tengo los resultados del tercer proyecto, y creo que van a sorprenderte. Después de lo que has logrado en los últimos meses, no estoy seguro de que algo pueda sorprenderme ya. Patricio sonrió genuinamente. Esto sí va a sorprenderte. Luz María se sentó y abrió su carpeta. He identificado 53 empleados en esta empresa que están trabajando en posiciones significativamente por debajo de sus capacidades reales. Patricio levantó las cejas. ¿53? Incluidos 12 con títulos universitarios trabajando en mantenimiento, 8 con especialidades técnicas avanzadas en departamentos administrativos básicos y 3 con maestrías trabajando como personal de apoyo. ¿Cómo es eso posible? Luz María abrió su tablet y mostró una presentación meticulosamente preparada. El problema es sistemático. Durante años esta empresa ha contratado basándose en 3 criterios principales: conexiones personales, apariencia durante entrevistas superficiales y credenciales de universidades prestigiosas, sin verificar competencias reales. Mientras tanto, continuó, personas altamente calificadas han sido relegadas a posiciones menores porque no tenían las conexiones correctas, no proyectaban la imagen esperada, o porque sus títulos venían de instituciones menos prestigiosas, pero igualmente rigurosas. Patricio sintió una punzada de culpabilidad familiar. ¿Tienes ejemplos específicos? Carlos Mendoza, quien trabaja en mantenimiento eléctrico, tiene una ingeniería en sistemas y desarrolló un software que podría automatizar el 80% de nuestros procesos de inventario. María Fernanda Ruiz, quien trabaja en recepción, tiene una maestría en administración de proyectos y podría optimizar nuestros cronogramas de construcción. Y José Luis Torres, quien trabaja en seguridad, es contador público y ha identificado 5 áreas donde podríamos reducir costos operativos en un 15%. ¿Por qué nunca nadie identificó estos talentos antes? Porque nadie preguntó. Luz María respondió con una simplicidad devastadora. El sistema actual asume que las personas están en las posiciones que merecen, sin considerar que las circunstancias, los prejuicios o la simple falta de oportunidades pueden impedir que el talento sea reconocido. Patricio se levantó y caminó hacia la ventana, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciéndome que hemos estado desperdiciando talento masivamente? Durante décadas, Luz María confirmó. Y no solo desperdiciándolo, sino pagando consultores externos para resolver problemas que empleados internos podrían haber solucionado si hubieran tenido la oportunidad. ¿Qué propones? He desarrollado un programa de 3 fases. Luz María mostró un diagrama en su tablet. Primero, evaluación comprensiva de competencias reales para todos los empleados, no basada en títulos, sino en demostraciones prácticas de habilidades. Segundo, reestructuración organizacional para colocar a las personas en posiciones donde puedan maximizar su contribución. Tercero, programa de desarrollo continuo para asegurar que el talento emergente sea identificado y cultivado sistemáticamente. ¿Cuál sería el impacto financiero? Conservadoramente, un aumento de productividad del 30% y una reducción de costos operativos del 20% en el primer año. Luz María respondió. Pero el beneficio real sería a largo plazo, una cultura organizacional, donde el mérito real sea recompensado, donde la innovación venga de todos los niveles y donde los empleados se sientan valorados por su contribución actual, no por su posición aparente. Patricio regresó a su silla, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Esperanza genuina por el futuro de su empresa, pero no en términos financieros, sino en términos humanos. ¿Has hablado con alguno de estos empleados sobre tus hallazgos? Con algunos. Luz María sonrió. Las reacciones han sido emotivas. ¿En qué sentido? Carlos Mendoza lloró cuando le dije que había revisado su software y que era brillante. Me dijo que llevaba 5 años sugiriendo mejoras tecnológicas y que siempre le habían dicho que se concentrara en su trabajo de mantenimiento. Patricio sintió una opresión en el pecho. ¿Y los otros? María Fernanda me preguntó si era una broma cuando le ofrecí dirigir el nuevo departamento de optimización de proyectos. Aparentemente, había aplicado para posiciones de supervisión 18 veces en los últimos 3 años y siempre había sido rechazada sin explicación. ¿Y José Luis? José Luis me dijo que había perdido la esperanza de que alguien reconociera que podía contribuir más allá de revisar identificaciones en la entrada.
Cuando le mostré que sus observaciones sobre costos operativos podrían ahorrar millones, se quedó en silencio durante 10 minutos. Patricio se cubrió la cara con las manos. Hemos estado destruyendo la moral y desperdiciando talento durante años. Pero ahora podemos cambiarlo. Luz María dijo con la misma determinación que había mostrado cuando resolvió el problema de Ciudad Esmeralda. Podemos crear un modelo donde el verdadero talento sea identificado y recompensado, independientemente de dónde se origine. En ese momento, la puerta se abrió después de un golpe suave. Mauricio Vega entró con una expresión que Patricio había aprendido a asociar con noticias importantes. Patricio, disculpa la interrupción, pero tenemos visitantes que insisten en hablar contigo inmediatamente. Mauricio dijo, mirando a Luz María con una expresión que había evolucionado de hostilidad inicial a respeto reluctante. ¿Qué tipo de visitantes? ¿Representantes de 3 empresas competidoras, 2 firmas de ingeniería internacionales y un grupo de inversionistas que aparentemente han estado siguiendo los proyectos que ha dirigido la doctora Santos? Luz María y Patricio intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Qué quieren? Patricio preguntó. Quieren contratar a la doctora Santos. Mauricio respondió con una expresión que revelaba que él mismo estaba impresionado por el nivel de interés externo. Las ofertas que han mencionado van desde $300,000 hasta $500,000 anuales, más participación accionaria. Patricio sintió una punzada de pánico que no había anticipado. Durante los últimos 45 días, había llegado a depender no solo de la expertise técnica de Luz María, sino de su perspectiva transformacional sobre cómo dirigir la empresa. ¿Qué les dijiste? Luz María preguntó calmadamente. Les dije que transmitirían sus ofertas, pero que cualquier decisión sería completamente suya. Mauricio respondió profesionalmente. Hazlos pasar, Patricio dijo, aunque su voz contenía una tensión evidente. Durante la siguiente hora, Patricio observó mientras representantes de empresas prestigiosas intentaban convencer a Luz María de que se uniera a sus organizaciones. Las ofertas eran impresionantes. Salarios que duplicaban lo que él le estaba pagando, beneficios extraordinarios, posiciones de liderazgo inmediato y la oportunidad de trabajar en proyectos internacionales de mega escala. Pero lo que más impresionó a Patricio fue la manera en que Luz María manejó cada oferta, con profesionalismo, gratitud genuina y una serie de preguntas perspicaces sobre la cultura organizacional de cada empresa. ¿Cómo manejan el desarrollo de talento interno?, preguntó a un representante de una firma internacional. ¿Qué políticas tienen para identificar empleados subutilizados?, preguntó a otro. ¿Cómo aseguran que las promociones sean basadas en mérito real en lugar de política corporativa?, preguntó al tercero. Cuando los visitantes finalmente se fueron, prometiendo respuestas a sus preguntas dentro de una semana, Luz María se quedó sola con Patricio en su oficina. ¿Vas a aceptar alguna de esas ofertas?, Patricio preguntó, temiendo la respuesta. Luz María lo miró con una expresión pensativa. ¿Quieres que sea honesta? Siempre. Las ofertas son tentadoras, especialmente financieramente. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Cuál? ¿Estás comprometido realmente con implementar los cambios que hemos estado discutiendo? No solo para aprovecharte de mi expertise técnica, sino para transformar fundamentalmente la manera en que esta empresa trata a las personas. Patricio consideró la pregunta cuidadosamente. Sabía que su respuesta no solo determinaría si Luz María se quedaba, sino que definiría qué tipo de líder realmente quería ser. Luz María, dijo finalmente, los últimos 45 días me han enseñado más sobre liderazgo real que los 20 años anteriores. No solo quiero implementar tus cambios, quiero que rediseñemos completamente esta empresa para que se convierta en un modelo de lo que una organización puede lograr cuando realmente valora el talento humano. Incluso si eso significa reconocer públicamente que hemos estado operando mal durante décadas. Especialmente si significa eso. Luz María sonrió. Entonces mi respuesta a esas ofertas va a ser no. Tenemos trabajo importante que hacer aquí. Patricio sintió un alivio tan profundo que se dio cuenta de cuánto había llegado a valorar no solo las habilidades profesionales de Luz María, sino su amistad y su perspectiva única. ¿Hay una condición? Luz María continuó. La que quieras. Quiero implementar el programa de desarrollo de talento inmediatamente, comenzando con los 53 empleados que identifiqué. Y quiero que sea público, tanto internamente como para la industria,
que estamos cambiando nuestro modelo de operación. ¿Por qué público? Porque queremos que otras empresas vean que es posible. Queremos inspirar cambios sistemáticos en toda la industria, no solo en nuestra empresa. Patricio se dio cuenta de que Luz María estaba pensando a una escala mucho mayor que simplemente resolver problemas individuales. Estaba envisioning una transformación cultural que podría impactar toda la manera en que las empresas identificaban y desarrollaban talento. ¿Sabes qué, Luz María?, Patricio dijo, sintiéndose más inspirado de lo que había estado en décadas. ¿Qué? Creo que vamos a cambiar no solo nuestra empresa, sino toda la industria. Y vamos a demostrar que el verdadero liderazgo no se trata de controlar personas, sino de liberar su potencial. Exactamente. Luz María sonrió. Y vamos a empezar mañana mismo. Mientras planificaban la implementación del programa de desarrollo de talento, Patricio se dio cuenta de que había encontrado algo que valía más que todos los contratos multimillonarios que había firmado en su carrera. Una socia que compartía su visión de crear algo verdaderamente significativo. Y supo que los próximos 45 días no solo completarían su desafío de 90 días, sino que marcarían el comienzo de una nueva era para su empresa y para él como líder. Era el día 88 del desafío de 90 días, y Patricio Herrera se encontraba en el momento más exitoso de su carrera empresarial. La transformación de su empresa había superado todas las expectativas. La productividad había aumentado 45%. Los costos operativos habían disminuido 28%. Y lo más importante, la moral de los empleados había alcanzado niveles que no se habían visto jamás en la historia de la compañía. Pero esa mañana de viernes, Patricio había estado sintiendo una presión extraña en el pecho desde que llegó a la oficina. Había dormido mal la noche anterior, despertándose varias veces con una sensación de inquietud que había atribuido al estrés de preparar la presentación final del programa de transformación organizacional que se realizaría el lunes siguiente. Luz María había pasado las últimas 2 semanas documentando meticulosamente todos los cambios implementados, los resultados obtenidos y el plan de expansión que convertiría a Herrera Construction en un modelo para toda la industria. Medios de comunicación especializados, universidades y organizaciones empresariales habían solicitado entrevistas para entender cómo una empresa tradicional había logrado una transformación tan radical en menos de 3 meses. A las 10:30 am, Patricio estaba en su oficina revisando los números finales cuando sintió una punzada aguda en el pecho que lo hizo detenerse bruscamente. La sensación pasó después de unos segundos, pero le dejó un sudor frío que no pudo ignorar. ¿Estás bien?, Luz María preguntó desde la puerta de su oficina, donde había aparecido para entregar el reporte final del programa de desarrollo de talento. Sí, solo un poco cansado. Patricio mintió, aunque la expresión preocupada en el rostro de Luz María sugería que no había sido convincente. ¿Has estado sintiendo presión en el pecho?, preguntó con una atención que Patricio notó era más profesional que casual. Un poco esta mañana. Probablemente es estrés por la presentación del lunes. Luz María entró completamente a la oficina y cerró la puerta detrás de ella. Patricio, ¿cuándo fue tu último chequeo médico completo? No recuerdo. Hace años, supongo. ¿Por qué? Porque tienes 52 años, has estado bajo estrés extremo durante décadas y estás mostrando síntomas que podrían ser preocupantes. Patricio la miró con curiosidad. ¿Desde cuándo eres experta en medicina? Luz María hizo una pausa, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. Mi hija, María José, se especializó en cardiología. He aprendido a reconocer ciertos síntomas. Luz María, estoy bien. Solo necesito terminar estos reportes y... Sus palabras fueron interrumpidas por una sensación de opresión en el pecho tan intensa que le cortó la respiración completamente. Patricio se agarró del borde de su escritorio, sintiendo como si una banda de acero estuviera apretándose alrededor de su torso. ¡Patricio! Luz María corrió hacia él inmediatamente, y Patricio notó que su reacción era instintiva y profesional, no de pánico como habría esperado de alguien sin entrenamiento médico. No puedo respirar. Patricio logró articular entre jadeos. Luz María le tomó el pulso en la muñeca con movimientos precisos que demostraban experiencia médica. Sus dedos encontraron exactamente el punto correcto, y su expresión se volvió seria inmediatamente. Patricio, escúchame cuidadosamente.
dijo con una voz que había adquirido una autoridad médica completa. Creo que estás teniendo un infarto. Necesito que te sientes en el suelo, ahora mismo. ¿Un infarto? No, eso es imposible, Siéntate ahora, Luz María ordenó con una firmeza que no admitía discusión. Patricio se dejó caer al suelo, sintiendo que el dolor en su pecho se intensificaba y se extendía hacia su brazo izquierdo. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando se dio cuenta de que esto era real, que realmente podría estar muriendo. Luz María se arrodilló junto a él y comenzó a aflojar su corbata y desabrochar los primeros botones de su camisa. Respira lentamente. No entres en pánico. Voy a llamar a emergencias. Pero cuando Luz María tomó su teléfono, se dio cuenta de que el servicio de emergencias tardaría al menos 20 minutos en llegar al piso 52, y por la rapidez con que se estaban deteriorando los síntomas de Patricio, 20 minutos podrían ser demasiado tiempo. Patricio, ¿tienes aspirina en tu oficina?, preguntó mientras marcaba el 911. En el cajón inferior derecho del escritorio, Patricio logró decir entre respiraciones laboriosas. Luz María encontró un frasco de aspirina y regresó inmediatamente. «Mastica esto, no lo tragues entero». Le dio 2 tabletas. Mientras Patricio masticaba la aspirina, Luz María habló con el operador de emergencias, proporcionando información médica con una precisión que habría impresionado a cualquier profesional de la salud. Paciente masculino, 52 años, síntomas de infarto agudo de miocardio, dolor torácico severo con irradiación al brazo izquierdo, diaforesis, disnea. He administrado aspirina y tengo al paciente en posición semi-recostada. Cuando colgó el teléfono, Luz María se concentró completamente en Patricio. ¿El dolor está mejorando con la aspirina? Un poco, creo, Patricio respondió, aunque su color había comenzado a ponerse grisáceo. Patricio, voy a monitorearte constantemente hasta que llegue la ambulancia. Necesito que te mantengas calmado y que confíes en mí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes hacer todo esto?, Patricio preguntó, confundido por la competencia médica que Luz María estaba demostrando. Luz María lo miró durante un momento, y Patricio pudo ver una lucha interna en sus ojos. Porque no solo soy ingeniera civil, Patricio, también soy médica. El shock de esa revelación fue tan grande que Patricio momentáneamente se olvidó del dolor en su pecho. ¿Qué? Tengo un título en medicina de la Universidad Nacional, con especialización en medicina interna. Practiqué durante 8 años antes de cambiar completamente a ingeniería. Pero, ¿por qué nunca me dijiste? Porque ya habías tenido suficientes sorpresas sobre mi formación académica. Luz María respondió mientras le tomaba el pulso nuevamente. Y porque no era relevante para mi trabajo como ingeniera. Patricio sintió una nueva ola de dolor, pero esta vez no era solo física. Se dio cuenta de que había estado compartiendo su oficina con alguien que no solo era una ingeniera brillante, sino también una médica calificada, y había pasado meses tratándola como si fuera ignorante. ¿Cuántas carreras tienes?, preguntó débilmente. Medicina, ingeniería civil y una maestría en matemáticas aplicadas. Luz María respondió mientras continuaba monitoreando sus signos vitales. Obtuve el título de medicina primero. Trabajé como médica interna durante 8 años. Luego decidí estudiar ingeniería porque quería entender mejor la construcción de hospitales y infraestructura médica. ¿Y por qué dejaste la medicina? Luz María hizo una pausa, claramente decidiendo cuánto compartir mientras su paciente tenía un infarto. Porque vi demasiados hospitales mal construidos colapsar durante terremotos, matando a pacientes que había trabajado para salvar. Decidí que podía salvar más vidas asegurándome de que los edificios fueran estructuralmente seguros. Patricio se quedó en silencio, procesando no solo el dolor físico, sino la magnitud de lo que estaba descubriendo sobre la mujer que había salvado su empresa y ahora estaba literalmente salvando su vida. «El dolor está empeorando», murmuró. Luz María inmediatamente se puso más alerta. «¿Dónde específicamente?» «Centro del pecho. Y ahora también en la mandíbula». La expresión de Luz María se volvió más seria. Esos son síntomas de un infarto significativo. Patricio, necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Confías en mí? Por supuesto. Voy a tomar algunas medidas médicas de emergencia hasta que llegue la ambulancia. Pueden parecer agresivas, pero son necesarias para mantener tu corazón funcionando. Luz María comenzó a realizar técnicas de estimulación cardíaca que Patricio no reconoció,
pero que claramente requerían entrenamiento médico especializado. Sus movimientos eran precisos, seguros, y demostraban años de experiencia clínica. ¿Fuiste buena médica?, Patricio preguntó, tratando de mantenerse consciente a través de conversación. Fui excelente, Luz María respondió sin falsa modestidad. Mi especialidad era cardiología de emergencia. Por eso pude reconocer tus síntomas inmediatamente. Y por eso María José se especializó en cardiología. María José ni siquiera sabe que yo fui médica. Luz María confesó mientras continuaba su monitoreo. Ella eligió cardiología por su cuenta, lo cual es irónico considerando que yo dejé la medicina para perseguir la ingeniería. Patricio sintió una nueva comprensión de la complejidad de la mujer que había subestimado tan completamente. ¿Extrañas la medicina? Todos los días, especialmente en momentos como este, cuando puedo usar esas habilidades para salvar una vida. En ese momento, el dolor en el pecho de Patricio se intensificó dramáticamente, y sintió que estaba perdiendo la conciencia. Luz María, creo que me estoy muriendo. No, Luz María dijo con una firmeza absoluta. No voy a permitir que mueras, no después de todo lo que hemos logrado juntos. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, Luz María empleó todas sus habilidades médicas para mantener estable a Patricio. Le administró técnicas de reanimación preventiva, monitoreó constantemente sus signos vitales y mantuvo una conversación continua para asegurar que permaneciera consciente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, Luz María preguntó mientras trabajaba. ¿Qué?, Patricio logró susurrar. Hace 3 meses, cuando trabajaba como tu empleada doméstica, fantaseé varias veces con dejarte tener un infarto por lo cruel que eras conmigo. Y ahora estoy usando todo mi entrenamiento médico para salvarte la vida. A pesar del dolor, Patricio logró sonreír débilmente. ¿Y por qué me estás salvando? Porque descubrí que debajo de toda esa arrogancia había una persona capaz de cambiar, de crecer, de ser mejor. Y porque las personas que pueden transformarse realmente son demasiado valiosas para perder. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, encontraron a Patricio estabilizado y consciente, con una médica improvisada que había documentado meticulosamente todos sus síntomas y las intervenciones que había realizado. Doctora, ¿es usted su médico personal?, preguntó el paramédico jefe, al notar la competencia profesional con que Luz María había manejado la situación. No, soy su empleada, Luz María respondió, causando expresiones confundidas en los paramédicos. Mientras transportaban a Patricio hacia la ambulancia, él logró agarrar la mano de Luz María. Gracias, susurró, por salvarme la vida y por salvar mi alma. De nada, Luz María respondió. Pero ahora tienes una responsabilidad. Tienes que cuidar ese corazón que acabamos de salvar y tienes que usar el tiempo extra que te he dado para seguir cambiando vidas. Mientras la ambulancia se alejaba hacia el hospital, Luz María se quedó parada en la entrada del edificio, reflexionando sobre la ironía de haber usado sus habilidades médicas para salvar al hombre que había sido tan cruel con ella. Pero también sabía que había salvado no solo la vida de Patricio, sino la oportunidad de completar la transformación que habían comenzado juntos. Una transformación que ahora tendría un significado aún más profundo, porque había sido forjada no solo en respeto mutuo y visión compartida, sino en el momento más vulnerable de la vida humana. El momento cuando una vida pende de un hilo, y solo la competencia, la compasión y el perdón pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 3 meses después del infarto que había cambiado todo, Patricio Herrera se encontraba parado frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata para el evento más importante de su vida. No era una reunión de negocios multimillonaria, sino algo infinitamente más significativo. La ceremonia de inauguración del Centro de Desarrollo de Talento Luz María Santos, el primer instituto del país dedicado a identificar profesionales subutilizados en toda la industria. El cambio físico en Patricio era notable. Su rostro ya no mostraba la tensión perpetua del hombre que vivía en competencia constante. Ahora había una serenidad en sus ojos que hablaba de alguien que finalmente había encontrado propósito genuino en su vida. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Luz María entró, irradiando una satisfacción que solo viene de saber que has cambiado el mundo.
¿Listo para el día más importante del año?, preguntó con una sonrisa radiante. Más listo de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida, Patricio respondió sinceramente. ¿Cómo están los preparativos? Perfecto. Tenemos representantes de 50 empresas, delegaciones de 6 países latinoamericanos y equipos de documentación de 3 universidades que quieren estudiar nuestro modelo. Durante los 3 meses de recuperación de Patricio, Luz María había dirigido la transformación más radical que la industria había visto en décadas. Los 53 empleados subutilizados habían sido promovidos a posiciones que reflejaban sus verdaderas capacidades, resultando en innovaciones revolucionarias. Carlos Mendoza había desarrollado un software que redujo tiempos de construcción en 20%. María Fernanda Ruiz había implementado un sistema que ahorró $3 millones. José Luis Torres había reestructurado los sistemas financieros, eliminando desperdicios millonarios. ¿Y los números finales?, Patricio preguntó mientras caminaban hacia el ascensor. Extraordinarios. Productividad aumentó 52%. Costos operativos disminuyeron 35%. Y lo más importante, índice de satisfacción laboral alcanzó niveles que no sabíamos que eran posibles. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al salón principal, Patricio se quedó sin aliento. El espacio estaba lleno de empleados, ejecutivos, representantes internacionales y familias. Había una energía de celebración genuina que nunca había experimentado. «Señor Herrera», una voz familiar lo saludó. Era Carlos Mendoza, ahora director de Innovación Tecnológica, irradiando una confianza que venía de saber que su talento era finalmente reconocido. «Carlos, ¿cómo te sientes con todos los cambios?». Como si hubiera despertado de un sueño de 5 años. Carlos respondió con lágrimas de alegría. Mi hijo me preguntó si estaba orgulloso de mi trabajo. Por primera vez en años, pude decirle honestamente que sí. Mientras Patricio circulaba por el salón, escuchando historias de transformación, se dio cuenta de algo profundo. Había subestimado completamente el potencial humano. Cuando las personas se sienten valoradas y empoderadas en roles que coinciden con sus talentos reales, florecen de maneras inimaginables. Patricio, una voz detrás de él lo hizo voltearse. Era una joven elegante de 26 años, que se acercaba con una sonrisa radiante. María José. Luz María apareció junto a Patricio. Quiero presentarte a Patricio Herrera. Patricio, esta es mi hija, la doctora María José Santos. Patricio estrechó la mano de la joven cardióloga, notando inmediatamente los ojos inteligentes que compartía con su madre. Doctora Santos, es un honor conocerla finalmente. El honor es mío, señor Herrera. Mi madre me ha contado sobre la transformación increíble que han logrado juntos. Durante la conversación que siguió, Luz María finalmente le reveló a su hija la verdad completa sobre su pasado, que también había sido médica cardióloga antes de cambiar a ingeniería. ¿Tú eres médica?, María José preguntó atónita. Fui médica durante 8 años, antes de decidir que podía salvar más vidas, asegurándome de que los hospitales no colapsaran durante terremotos. María José abrazó a su madre con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿cuántos sacrificios más hiciste por mí que no conozco? Todos los que fueron necesarios, Luz María respondió. Y los volvería a hacer sin dudar. La cena procedió con presentaciones que celebraban transformaciones que habían impactado familias completas. El momento más emotivo llegó cuando Luz María presentó un video que había preparado secretamente, mostrando la transformación de Patricio desde sus días más arrogantes hasta convertirse en un líder que inspiraba grandeza en otros. Esta es la historia de un hombre que descubrió que el verdadero liderazgo no se trata de demostrar superioridad, sino de ayudar a otros a descubrir su propia grandeza, narró Luz María. Cuando el video terminó, no había un ojo seco en el salón. Finalmente, llegó el momento para el discurso principal de Patricio. Mientras caminaba hacia el pódium, reflexionó sobre cómo 6 meses atrás habría usado este momento para presumir sobre su éxito financiero. Ahora, quería hablar sobre algo completamente diferente. Hace 6 meses, Patricio comenzó. Era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente miserable. Había construido un imperio financiero, pero había perdido mi alma en el proceso. La habitación estaba en silencio absoluto. Entonces,
Una mujer extraordinaria me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que había estado midiendo el éxito con las métricas completamente equivocadas. Patricio miró hacia Luz María. Luz María Santos no solo salvó mi empresa cuando resolvió problemas que nadie más pudo resolver. Literalmente me salvó la vida cuando usó sus habilidades médicas para mantenerme vivo durante un infarto. Pero más importante, me enseñó que el verdadero poder viene de inspirar a otros a alcanzar su potencial más alto. Durante estos 6 meses, hemos demostrado que cuando tratamos a las personas con respeto, dignidad y oportunidades reales que coinciden con sus talentos, ellas responden con creatividad y excelencia que supera cualquier expectativa. Patricio sacó una carpeta de su chaqueta. Esta noche, quiero anunciar la creación de la Fundación Herrera Santos para el Desarrollo de Talento Humano. Estaremos dotando esta fundación con $200 millones para replicar este modelo en empresas de toda Latinoamérica. La ovación fue inmediata y prolongada. Quiero que sepan que cada uno de ustedes ha sido mi maestro. Han tenido la gracia de perdonar décadas de negligencia y me han mostrado lo que realmente significa liderar. Luz María Santos no solo transformó esta empresa, me transformó a mí. Cuando Patricio terminó, la ovación duró 15 minutos. Pero lo que más lo conmovió no fueron los aplausos, sino las expresiones en los rostros. Respeto genuino, alegría, esperanza, y algo que nunca había visto dirigido hacia él, amor real. Más tarde esa noche, Patricio, Luz María y María José se sentaron en la oficina, reflexionando sobre el viaje extraordinario. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, Patricio preguntó, sirviendo champán. Aquel primer día como empleada doméstica, solo necesitaba sobrevivir. Luz María respondió. Ahora siento que finalmente encontré mi propósito, usar todas mis habilidades para liberar el potencial humano que el mundo está desperdiciando. Mamá, María José intervino. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado la medicina? Luz María miró a su hija y luego a Patricio. Durante años pensé que había sacrificado mi carrera médica, pero ahora me doy cuenta de que solo expandí mi definición de medicina. En medicina, salvamos vidas una a la vez. Ahora estamos sanando sistemas completos, curando organizaciones que desperdiciaban vidas humanas. Patricio levantó su copa. Por la medicina organizacional, por la dignidad humana, Luz María respondió. Y por las segundas oportunidades, María José añadió. Mientras bebían, mirando la ciudad que se extendía abajo, sabían que habían sido parte de algo extraordinario. Habían demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar y que las lecciones más importantes vienen de fuentes inesperadas. La empleada doméstica había enseñado al millonario que la verdadera riqueza está en las vidas que tocas positivamente. El millonario había aprendido que el poder real viene de inspirar a otros a alcanzar su potencial más alto. Era una lección que cambiaría no solo sus vidas, sino las de miles de empleados que descubrirían que sus talentos ocultos finalmente tenían un lugar donde florecer. Porque al final, la historia más poderosa no es sobre dinero o éxito empresarial. Es sobre el momento cuando finalmente vemos la humanidad en quienes habíamos hecho invisibles. Y sobre la transformación mágica que sucede cuando decidimos que todos merecen ser vistos, valorados y tratados con dignidad. Era una historia de redención, transformación y esperanza. Una historia que demostraba que los milagros reales suceden cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que otros cambien nuestras vidas. Y que el amor, el respeto y la dignidad humana siempre triunfan sobre la arrogancia y la crueldad.